Bueno, yo quiero compartir algo que para mí ha sido de bendición, que he aprendido esto. Yo quiero que leamos en Primera de Reyes, capítulo 18. Espérenme tantito, ni siquiera traje mi Biblia. Espérenme. En Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a leer el versículo 1. Dice: Pasado muchos días fue la palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate acá, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. Y vamos a leer en el 46 de ese mismo capítulo. No, pero sí, a ver, sí, 46, vamos a leerlo. Y dice en el 42: Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso en su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora, mira hacia la mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. Y a la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube de la mar. Y él le dijo: Ve y di a Acab: unce y desciende, porque la lluvia no te ataje. Hasta ahí yo solo quiero leer esos versículos. ¿Qué tiene de extraordinario esto? Bueno, por un tiempo Dios había quitado la lluvia al pueblo de Israel por su maldad, y esto afectó a muchas naciones, obviamente. Había una grande sequía, pero me gusta mucho cuando Dios le dice a Elías: Bueno, sube de nuevo porque va a haber una lluvia. Ve allá, ve a hablar con el rey y dile que va a haber lluvia. Mi estudio es sobre la voluntad de Dios en nosotros. Yo quiero que ustedes comprendan algo que para mí ha sido bien interesante en estos días que he estado estudiando la voluntad de Dios. Y la primera de ellas, bueno, aquí vi una serie de estudios, pero este es el primer estudio que abre eso. La voluntad de Dios era que Elías le dijera el mensaje al rey acá que iba a llover. Y si se fijan, después que leímos en el 42, Elías tuvo que orar para que lloviera, para que llegara el agua que Dios había pedido. Y lo interesante es que manda a su siervo y le dice: Ve y asómate. Y dice: No, no veo nada. Y lo hace 7 veces y dice: Bueno, empiezo a ver algo. Siempre he pensado y he considerado que Dios nos ha mandado a hacer algo, como a Elías. Y este es un mandato, como ir y predicar. Aquí hay dos hermanos que van a ser evangelistas, entonces ellos entienden la voluntad de Dios y comprenden cuál es su deber, y ese deber es cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. En ese entonces Dios les había dicho a Elías: Ve y anúnciale, pero mi pregunta es, si se iba a cumplir la voluntad de Dios, ¿por qué Elías tuvo que hacer un esfuerzo en orar para que Dios mandara la lluvia? Eso es bien interesante. No sé si lo han leído y lo han considerado, pero Elías tuvo que orar a Dios para que mandara la lluvia. Y, y esto es lo que a mí a veces yo no entendía al principio, porque nosotros pensamos que cumplir la voluntad de Dios por mandato de lo que Él nos ha dicho
se va a cumplir porque Él lo dijo que se iba a hacer. Pero ¿dónde queda entonces nuestro papel? ¿Qué sería de nosotros si no lo hacemos? ¿Qué sería de las personas que no quieren cumplir la voluntad de Dios? ¿Acaso pasaría esto? Si Elías no le hubiera dicho al rey Acab que no iba a llover y no hubiera orado Elías, ¿no hubiera llovido entonces del todo? Esto es algo que es muy complicado, que muchas veces no entendemos. La voluntad de Dios es una forma de demostrar que se va a cumplir porque Él lo ha dicho. De alguna forma es una acción que debemos de llevar nosotros para que lo hagamos por fe. El hecho de que Dios nos haya llamado a predicar o a servir no quiere decir que todas las cosas van a ser fáciles e incluso que ya estamos como ganando el trofeo porque fuimos escogidos para hacer esa voluntad. La verdad es que no es así. Las cosas son muy complicadas y siempre hay cuestiones que quieren que se evite que se lleve a cabo la voluntad de Dios. Por eso es que Dios nos demanda a cada uno de nosotros como cristianos que amemos su voluntad, que la hagamos con el deseo de veras de cumplirla, porque en ciertas ocasiones, en ciertos mandatos, muchas veces no siempre es tan fácil como para ir y cumplirlo. Es como estos dos hermanos que van a salir como evangelistas, a lo mejor llegamos a pensar que ya porque somos evangelistas todo se va a hacer tan fácil y se va a dar, pero la verdad es que no es así. Nosotros tenemos que trabajar en ello y tenemos que considerar qué es lo que Dios nos ha llamado a cumplir. Y entre ese trabajo va a haber obstáculos, va a haber problemas, va a haber dificultades, pero al fin y al cabo es nuestra responsabilidad como hombres llamados de parte de Dios para que se cumpla esa voluntad. Ahora, esto no quiere decir que si tú no lo haces, bueno, no va a cumplir o no va a pasar. La verdad es que solamente nosotros somos herramientas. Somos personas no meramente tan indispensables como para que se cumpliese. Porque si tú no quieres, Dios tiene a alguien más que sí lo quiere hacer. Y lo triste es que Dios no pierde. O sea, Él siempre va a tener alguien que lo va a hacer. Quien pierde es uno que no lo hace. Es uno que no va a cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso esa es la expresión que Pablo dice, mi ministerio honro, porque si se fijan la historia de Pablo, tuvo muchos problemas, muchas dificultades y al final lo asesinaron, ¿no? Murió él, pero aparte de eso, él tuvo muchas cosas muy difíciles de las que vivió en su ministerio. Fue llamado a ese ministerio, Dios iba a cumplir su voluntad en él para que el evangelio se expandiera y para que muchas personas creyeran al evangelio, pero siempre me he hecho esta pregunta, ¿qué hay si Pablo no hubiera querido hacerlo? ¿Qué hay de ti si tú no quieres cumplir esa voluntad de Dios? ¿Realmente estás dispuesto a hacerlo? ¿Realmente has sido llamado a cumplir esa voluntad? Ahora, todos nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos, tanto hombres como mujeres, y Dios ha llamado a cada uno de nosotros para hacerlo. Ahora, Dios va a cumplirlo porque Él es soberano, porque Él es Dios y porque realmente lo que Él dice se cumple. No meramente necesita de tu ayuda para que las cosas se hagan. Pero lo triste aquí es que ¿quién va a perder? Nosotros, porque solamente tenemos una vida para servir, porque nuestra vida se va tan rápido como dice Santiago, que es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si nosotros hoy en día no estamos entendiendo que podemos ser parte de esta obra, incluso Jesús ruega y dice, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, o sea, para que hombres realmente quieran hacerlo. Ahora, cumplir la voluntad de Dios, muchos dicen, sí, yo quiero hacerlo, quiero cumplir, pero cuando se pone difícil la situación, cuando las cosas son complicadas, a veces decimos, no, ¿sabes qué? Ya no quiero. No, yo creo que aquí ya no es así. Conocí a una persona que quería estudiar una carrera de música. Él decía que tenía
el talento y realmente pues no era muy exitoso quizá. Para la música no lo oías tocar y ay, no, la trompeta y dices no. Pero él se aferró y estudió. A la mitad de su carrera se salió porque se dio cuenta que no podía, que le era muy difícil. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que realmente no le interesaba. Las personas que realmente aman la obra de Dios están doblando su rodilla como Elías, rogándole que se cumpla su voluntad. Manda esa lluvia para que llegue a nosotros. Ahora, ¿por qué Elías tuvo que orar si Dios había dicho que iba a mandar una lluvia antes? Entonces, ¿realmente somos importantes o no somos importantes en esta obra? La verdad es que solamente somos siervos, pero sí ganamos mucho porque Dios tiene una recompensa para los que hacen y aman su voluntad. Han escuchado a cristianos que dicen que aman la venida de Cristo, pero no se reúnen, no son fieles, no leen la Biblia, no oran. Entonces, ¿cómo están esperando a su Salvador si realmente no están haciendo lo que Dios ama y lo que Dios nos ha mandado a hacer? Hoy en día muchos cristianos estamos viviendo de esa manera. Estamos viviendo un engaño porque pensamos y creemos que de alguna forma las cosas son de esta manera, pero deben de considerar y pensar que al final sí hay un esfuerzo de nuestra parte y debemos de llevarla a cumplir. Es cierto, Dios le dijo a Elías, va a haber una lluvia, ve y dile a Acab, pero él tenía que hacer su parte. Ahora, ¿qué es esa parte? Pues él dobló su rodilla y se puso a orar de esa manera para que él pidiera que volviera la lluvia. Qué interesante que nosotros, siendo personas pues no muy aptas para ciertos ministerios, incluso a veces no somos ni siquiera lo suficiente para cubrir ciertas cosas, pero aquí es donde entra la misericordia de Dios y su gracia, que al final siendo personas tan malas y pecadores, Dios nos dio una oportunidad de servir dentro de su voluntad, de cumplir ese mandato que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Y cuál es ese mandato? Pues lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene algo en lo que Dios nos ha llamado. Y es algo maravilloso, créeme, es algo importante cuando empiezas a deleitarte en esta obra, cuando empiezas a considerar lo que Dios te ha llamado a hacer y empiezas a disfrutarlo, a degustarlo y a sentir una pasión por ello, créeme, no deseas en lo más mínimo dejar esta obra. Porque lo más importante ya no se trata de poder tener fama, reconocimiento, gloria, sino se trata de guardar tu vida para aquel que la quiera utilizar. Y como Dios siempre tiene muchos planes y tiene su voluntad que se va a cumplir, tú quieres ser candidato para que te escoja a ti y pueda ser útil. El día que Dios me llamó a mí, una semana antes, yo recuerdo que estaba orando. Yo recuerdo que subí al techo de mi casa y me ponía a cantarle alabanzas en la noche y me ponía a orar ahí en el techo. Y yo le decía a él, por favor, escógeme a mí. Hay muchos que te quieren servir, pero yo quiero ser parte de uno de ellos. Y recuerdo que le rogaba y le clamaba a Dios, escógeme a mí. Mira, aquí yo estoy, quiero servirte. Ahora, no solamente por el deseo, sino también tenemos que venir trabajando desde atrás. Tenemos que venir sirviendo porque alguien que quiere ser un ministro, pues no se va a poner a cumplir su ministerio cuando ya es reconocido. Tiene que venir trabajando, tiene que haber un reconocimiento, algún respaldo que venga desde atrás diciendo, no, pues sí, Dios lo ha llamado porque mira todo el trabajo que ha venido haciendo, ¿no? Entonces, de esa manera es que nos podemos dar cuenta que muchas de las veces, quién sí ama a Dios y quién no ama. Porque, por ejemplo, cuando yo me levanté por la primera vez para ser evangelista, hasta que me reconocieron, pasaron 7 años. O sea, yo tuve 7 años que estar trabajando, rogándole a Dios que me diera la oportunidad de servirle, que me diera la oportunidad de ser un evangelista.
Y sí estuve constantemente predicando, yendo a oraciones, las reuniones que me tocaba, las cosas que tenía que hacer. Y de esa manera yo le clamaba a Dios que me escogiera a mí. Y claro que fue por su pura misericordia. Fue quien Dios nos llamó a cumplir esta voluntad. Si me preguntaran que si cambiaría todo lo que he hecho por alguna vida más cómoda, llega a un punto donde de repente consideras y volteas a ver, dices, bueno, es que me falta esto, falta aquello, pero luego te das cuenta que pocos son los que realmente sirven a Dios y que no muchos tienen el privilegio de vivir lo que Dios nos ha permitido vivir. No, pues digo, no, no cambio mi vida por lo que por otra cosa. Esto es mi ministerio y le doy gracias a Dios por haberme permitido servirle hasta esta hora. He estado trabajando en 2 obras y ha sido muy difícil. Créanme, no ha sido nada fácil. Tengo 18 años de ser evangelista y hemos experimentado cosas muy difíciles, muy duras. Un día fui a la predicación, igual en la mañana estaba yo solo predicando y recuerdo que prediqué y estaba solamente un señor en una silla de ruedas y estaba escuchándome y yo pensé que me estaba escuchando de buena gana. Entonces fui y lo abordé y no, se puso a gritarme, a decir de cosas, empezó a decirme de cosas así, pero me dijo algo que me sacudió mucho en ese momento. Me dice, mira, eres un perdedor, un fracasado. Dice, nadie salió a escucharte. Y cuando me dijo eso, como que me sacudió, ¿no? En ese momento, porque pues no había nadie más que él. Pero en ese momento Dios me dio unas palabras, porque obviamente fueron de Dios, porque yo le dije, no, sí, fue victorioso. Le digo, ¿usted me escuchó? La predicación era precisamente para usted solamente. Entonces agarra el Señor y se mete rápido a su casa, ¿no? Ya no quiso hablar conmigo. Pero son cosas difíciles, son cosas que no todo, no cualquiera ha pasado o ha vivido, pero le doy gracias a Dios que es algo que me ha permitido ser parte y que tengo que seguir doblando mis rodillas, clamándole a Dios para que nos mande esa lluvia que Él dijo que le iba a mandar, hasta que nos la dé, entonces podamos decir, ah, ya se asoma la nube, ya viene cerca, ya viene la lluvia. Y es lo que estoy buscando aquí. Es lo que deseo. Por lo pronto me toca seguir predicando. Todos los días estamos predicando en el centro. Javes y yo y mi esposa vamos al centro, los demás días en la colonia. Y estoy todos los días orando y clamándole a Dios que se abran las puertas, que Dios nos bendiga, que traiga por lo menos un alma a la congregación. Es la voluntad de Dios que prediquemos, sí, que Dios quiere salvar, sí. ¿Y por qué no lo hace si ya lo estamos haciendo? Bueno, es que Él quiere ver también cuánto ama su voluntad y cuán interesado estás por cumplir su voluntad. Y si realmente lo quieres hacer. Porque a la primera no lo va a hacer, no va a ver el fruto luego, luego. Cualquiera podría amar así de esa manera a Dios. Pero Dios quiere probar. Yo espero que no me pruebe tanto. Espero que Dios pronto traiga bendición, pero sigo doblando mis rodillas, clamándole a Dios. Dios, trae esa lluvia que tú dijiste que ibas a mandar. Tráela. Quiero ver esa nube. Y yo creo que la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable, dicen Romanos. Agradable, buena y perfecta, como dice Pablo. Y para mí ha sido de mucha experiencia conocer todo esto, porque ahora que estoy solo, pues me esfuerzo más en estudiar, en conocer más de la Biblia, en temas. Debato mucho, aquí hay muchísimos testigos de Jehová, todos los días casi pasan a mi casa tocando. Entonces son temas en los que me he esforzado por tratar de mostrarles. Obviamente son burros, no entienden, pero bueno, he tratado de mostrarles, pero sigo tratando de animarme, de siempre cuando me siento solo o me siento intimidado por ciertas cosas, recuerdo pasajes de la Biblia que me tratan de animar, de consolar,
y pienso que estamos haciendo algo verdaderamente bueno. No sé si de esa manera puedo lograr más, pero sigo rogando a Dios. No es fácil. Créeme que Dios tiene algo bueno aquí, pero no sé cuánto tiempo va a tardar. Y estoy esperando que Dios la mande la lluvia. Y eso para mí es bueno. Cuando salí de Colima, yo dije, bueno, he predicado por algún tiempo solo en la mañana, pero siempre veía a los hermanos en la tarde, veía a Alejandro, veía a los hermanos en la iglesia, iba a reunirme, pero aquí solamente somos nosotros cuatro, mi esposa, Javes y Lea y yo. Pero aún así hemos visto bendición. Y siempre que llega un carro al jardín donde nos estamos reuniendo, siempre pasa en mi mente y digo, a lo mejor es una persona que Dios alcanzó o que recibió un folleto. Está en mi corazón que la voluntad de Dios se cumpla. No sé si tú piensas eso. No sé si crees que porque la voluntad de Dios se te ha revelado, todo va a salir bien. No, no es así. Tienes que esforzarte por ello. Tienes que trabajar por ello para que pronto llegue eso que Dios prometió darlo. A veces si lo pensamos lógicamente, pues dices, ay, qué injusto, te mandan a hacer algo y todavía quieres que te esfuerces por algo cuando ya sabes que va a llegar. Pero Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Y créeme, Él prueba el corazón. Por eso es que dice la Biblia que Él va a haber hombres que ahora sí le adoren en espíritu y en verdad. Realmente Él está buscando esos adoradores. Gente que realmente sí tenga la pasión por servir a Cristo. Sí tenga la inspiración. Ahora, no solamente quiero yo cumplir su voluntad, quiero mostrarle a los demás que vale la pena servir esta vida, que es lo mejor que puede uno hacer, que es lo mejor que uno puede darle a Dios, que Dios no es una religión, Dios no es nada de lo que muchas veces nos han hecho creer. Dios es bueno, es perfecto y sobre todo es algo agradable tenerlo en nuestras vidas, deleitarnos amando su voluntad. Y cada vez lo veo cuando leo su Biblia, cuando veo cosas que nos han pasado. Y créeme, para mí es algo maravilloso. Quisiera contarles algo rápido. En mi ministerio, como les digo, nos han pasado ciertas cosas. Un día iba a predicar a una iglesia, se me desvieló mi camioneta en la carretera, tuvimos que regresarnos con unas cosas muy difíciles, incertidumbre cuando nos arrastraron. Volvimos a ir, una hermana nos regaló un carrito, ya era algo viejito, un Datsun, pero no lo regaló. Nos dijo que no nos había ofrendado en un año y que ella quería ofrendarnos eso. Y bueno, era Dios quien nos lo había mandado, ¿no? De regreso fue una odisea completamente. De Colima a Aguascalientes, normalmente hacíamos 5 horas. En ese carro hicimos 14 horas. Fueron demasiadas horas las que hicimos por muchas circunstancias. Y fue muy complicado viajar en ese carro. Al estar a las 11 de la noche en Atlacomulco de Zúñiga, recuerdo, en una gasolinería nos paramos para checarle el aceite. Ya no quisieron prender las luces. Y yo dije, ay, no, le decía a Dios, permíteme llegar, por favor. Permíteme llegar, ya quiero llegar, son muchas horas porque tuvimos que ir a Guadalajara, tuvimos que ver a otro hermano, muchas cosas. Entonces, recuerdo que esa noche mi esposa me dice, oye, si te pones enfrente donde hay más luz para que lo cheques. Bueno, hicimos eso. Me paré enfrente de un Oxxo y llega un señor en una camioneta, se para a un lado de mí muy indiferente, con una camisa rockera de Led Zeppelin, recuerdo. Estábamos ahí. Y yo lo volteé a ver, pues es algo indiferente también. Y sale, deja sus cosas en su camioneta y se acerca conmigo y me dice, ¿tienes algún problema? ¿Quieres que te ayude? Y yo le dije, pues es que las luces no prenden. Y él me dice, bueno, yo traigo algo de herramienta, no soy eléctrico, pero puedo ayudarte de alguna forma. Y me dice, bueno, pues vamos a hacerlo. Está bien. Y abrimos el cofre, no sé qué le movió y prendieron las luces rápido, rápido.
Yo le dije, ¿qué movió? Dice, no hice nada. Nada más prendieron las luces de rápido. Y me dice, vete rápido para que ya no se te apaguen. Ah, bueno, está bien. Y cuando nos despedimos me dice, Dios te bendiga. Y cuando lo volteo a ver le digo, ¿tú conoces de la Biblia? Me dice, sí, soy cristiano. Soy pastor de una iglesia. Yo le dije, yo soy un evangelista. Vengo de una iglesia de predicar y vamos para Colima. Y me dijo en ese momento, hermano, ¿puedes orar por mi hijo? Y le dije, sí, ¿qué tiene? Y me dice, ven, abre la puerta de su camioneta. Su esposa tenía abrazado a su hijo como de 6 meses, todo lleno de llagas. Y en ese momento estaba lloviendo en el estacionamiento. Nos hincamos los dos y pedimos por su hijo. Estuvimos orando. Y pasaron muchas cosas por mi mente en ese momento, donde me di cuenta que nada de lo que yo había pasado se comparaba con lo que estaba viviendo el hermano. Más sin embargo, me sentí tan contento, tan gozoso, porque todo lo que tuve que pasar, nada más para estar con el hermano y orar por él. Oré 3 meses después de que lo vi, no supe quién era, no volví a verlo. Más sin embargo, muchas veces se nos hace injusto en ciertas cosas dentro de la voluntad de Dios, pero tú no sabes cuáles son sus planes. Y Dios tiene algo maravilloso para ti, algo perfecto de lo cual te vas a gozar, que sí, no es fácil y te va a doler a lo mejor en un momento, no sé, pero después vas a sentir como Dios obra en tu vida. Y créeme, después de esa experiencia, se me hizo tan corto el viaje de Guadalajara a Colima que llegamos tan rápido, pero yo me sentía que tocaba el cielo por permitirme Dios haber sido parte de su voluntad. Hay tantas cosas que nos pasan y a veces no las entendemos, pero podemos ver que cuando amamos la voluntad de Dios, que es difícil, pero sí tiene una respuesta. Y créeme, es satisfactorio saber que Dios nos ha utilizado. Yo creo que Dios puede utilizarte a ti. Yo creo que Dios puede obrar en tu vida y puede hacer cosas maravillosas contigo. No necesariamente tienes que ir a China o a un lugar más lejos para predicar su voluntad. Simplemente cuando tú dejas que Dios sea el que dirija tu vida. Cuando tú le estás permitiendo que Él tome el control. Por muchos años yo peleé con Él. Yo decía que no era así. Y siempre, ¿sabes qué? Siempre fui derrotado. Nunca gané una. Mas, sin embargo, Dios, que es misericordioso, me dio la oportunidad de seguirle sirviendo. Y ahora me arrepiento de esa actitud. Y entiendo que al final son fracasos, son problemas, desánimos, pero Dios nos permite experimentarlos para ver que es mejor estar a su lado y estar cerca de Él. Ojalá y ustedes puedan considerar que lo más maravilloso que tienen no es el carro del año que tienen, no es quizá el dinero en el banco que tienen, que bueno, claro, te ayudaría un poco, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Hay un versículo que también he pensado mucho, y Pablo lo dijo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y yo vivo de esa manera. Quizá no sea la persona más conocida o el hombre más reconocido, pero la verdad no me importa. Lo que me importa es que Dios me apruebe y estoy buscando su aprobación. Vivo de esa manera, tratando de cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así es que si ustedes Dios ha llamado a sus vidas, si ustedes o Dios les ha revelado su voluntad para que la cumplan, yo les animo a que la lleven a cabo, que puedan ser parte de esa obra, porque no tienen mucho tiempo. El tiempo que tienen es poco para servir. Dios, el tiempo para Él no es nada, pero al final nosotros podemos ser parte de su voluntad. Así es que es cierto, Dios le dijo a Elías, voy a hacer que llueva. Y esa era la voluntad de Dios.
pero él tuvo que orar para que la lluvia llegara. Y sabes, él se esforzó y yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero cumplir esa voluntad. Ojalá y pues se cumpla en ustedes también. Este es mi mensaje. Espero que les haya bendecido.